Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Vamos a desarrollar este nuevo tema que es un poquito una introducción básica a lo que son las estructuras para almacenar agua. Ya en sí después el tema del represamiento, almacenamiento, distribución y todo eso es un tema muy amplio, ¿no? Entonces aquí en la materia se lo toca lo más básico, lo más básico. Y ya sobre esa base después hay especialidades, ¿no? Sobre este tema. Entonces, el capítulo se denomina regulación de las aguas y hay que un poquito entender qué es la regulación, ¿no? Entonces, nosotros conocemos el hidrograma ya desde más antes, desde hidrología. Un hidrograma es una gráfica del caudal versus el tiempo. En este caso, para el represamiento, es muy conveniente analizarlo a nivel mensual, ¿ya? Y el caudal, si son caudales pequeños, estará en litros por segundo, y si son caudales más grandes, estará en metro cúbico por segundo. A nivel mensual, en un año, más o menos la forma del hidrograma, la forma es muy repetitivo. No así los valores, ¿no? Porque puede haber años en que sea más lluvioso y haya más agua en el río, entonces estos picos pudieran subir. Como también pudieran haber años que sean menos lluviosos y las correntías superficiales en el río también pudieran bajar, ¿no? Pero la forma más o menos se repite, ¿ya? Se repite. Para eso tenemos esta pequeña definición o dos definiciones que nos dan una idea más o menos de qué es regulación. Dice, la regulación de caudales significa que los regímenes de caudales que circulan por los ríos en condiciones naturales, esto es natural, ha sido aforado, ¿no? Meses lluviosos, harto agua en el río, meses no lluviosos, poquita agua en el río. Dice, se modifica mediante el almacenamiento del agua en represas. Modificar quiere decir que en estos meses que es más, que hay más agua, de repente con la regulación, aguas abajo del almacenamiento, de repente el caudal pudiera ser un poquito más bajo, ¿no? Mediante el almacenamiento de las aguas, dice. Y esta agüita que está aquí arriba nos sobra. Esa agua que nos sobra seguramente la pudiéramos almacenar y utilizar o largar al río según nos convenga, ¿no? ¿Ya? Y eso dice el segundo concepto. La regulación de los ríos permite mantener el caudal deseado. Pues esto que está de verdecito es lo que uno puede controlar, digamos. Ya, yo quiero que sea así, ¿no? Otro necesitará que sea así, ¿ya? Entonces va a depender en qué se lo quiera usar el agua almacenada. Entonces dice, la regulación de los ríos permite mantener el caudal deseado en cada momento en un río en situación de explotación normal y laminar las puntas en situación de avenidas. Los picos tienden a bajar, ¿no? Y los puntos más bajos tienden a subir cuando uno tiene un represamiento, ¿ya? Entonces, regular un río significa modificar su régimen a conveniencia em, de alguna población, ¿no? De alguna población que va a hacer justamente uso de esas aguas del río, mediante el represamiento, es importantísimo. La variación de las precipitaciones
nosotros la vivimos y la sentimos y la conocemos, no hay necesidad de que nadie nos lo diga, ¿no? Hay meses en que llueve mucho más y hay meses en que llueve mucho menos. Entonces, para el tema de regulación, eh, para determinar los volúmenes que se pueden almacenar, trabajamos con precipitaciones medias mensuales, ¿ya? Y para temas de protección, trabajamos con precipitaciones máximas en 24 horas, que ya las conocemos, ¿ya? En cualquiera de los casos existe una variación igual, ¿no? Hay meses en que siempre son más y hay meses en que son incluso cero, ¿no? Hay unos meses que no llueve, ¿ya? Entonces existe variación de la precipitación. Y lo propio, estas son mediciones reales a nivel anual de año a año, también hay variación, o sea, hay meses o años más lluviosos, años menos lluviosos. Y uno quiere siempre un proyecto más todavía cuando tienes que regar plantas y las plantas son seres vivos y si no las riega se puede morir. Entonces uno trata, digamos, de ser bastante conservador, ir por el lado de la seguridad. Entonces uno trata de diseñar para la situación más crítica, ¿no? Entonces puedo ver aquí las precipitaciones, no voy a asegurar que todos los años voy a tener esta precipitación que está aquí más alta de 900 y no. Entonces, de repente voy a diseñar con un 700 y si quiero estar más del lado de la seguridad, entonces diseñaré con un 500, ¿no? Con 500 me aseguro que todos los años voy a tener agua, aunque sea medianamente, no mucho, pero voy a tener y puedo asegurar que esas plantas no se van a morir, ¿ya? Entonces, la variación de las precipitaciones eh, directamente influye en el caudal. Esta línea roja representa el caudal, los azulitos las precipitaciones. Entonces, a mayor precipitación, mayor caudal en el río. Menos precipitación, menos caudal en el río. ¿Ya? Entonces, las precipitaciones directamente afectan a los caudales y las precipitaciones indirectamente van a estar afectando a los volúmenes que se puedan almacenar y regular. Estos dos comentarios son del textito del ingeniero Colodro, que son bien interesantes. Dice, cuando los aforos mínimos del río en determinadas épocas no son suficientes para cubrir la demanda, quiere decir que en los meses en que hay poca agua en el río, mediante el represamiento de aguas de épocas decrecidas, o sea, se podrá compensar ese déficit, ¿no? Y así se podrá satisfacer las demandas. O sea, cuando nos sobra agua en época de lluvia, se puede guardar, almacenar para los meses en que hay poca agua. Y entonces puedes durante todo el año contar con un caudal más o menos constante. Se dice entonces que la fuente precisa de regulación, ¿ya? O sea, cuando tenemos ese régimen, es- este de azulito es el caudal, y quiero sacar más o menos un caudal constante, entonces lo que está por encima de esa línea es lo que me sobra, y ese que me sobra yo pudiera utilizar en este otro periodo donde me falta para llegar a este caudal que quiero utilizar, ¿ya? Entonces se refiere justamente a eso, este concepto. Se dice entonces que la fuente precisa de regulación, bajo el punto de vista práctico, cualquier río es regulable, pero bajo el punto de vista práctico consideramos a una fuente superficial como regulable solo cuando podamos satisfacer la demanda en las épocas bajas de escorrentía, con el exceso almacenado durante la época de crecida. Ahí está clarito. Ello supone, por tanto, un periodo más crítico, dentro de una serie de registros, 20 años como mínimo. O sea, para asegurarnos un buen proyecto, tenemos que tratar de diseñar para este periodo más crítico, dice, ¿no? Porque está más bajito. Si cumple para ese año más crítico, entonces va a cumplir para todos los demás sin ningún problema. Y te pide 20 años como mínimo, ¿no? De registro, ¿ya?
O sea, con analizar un solo año no es conveniente, ¿no? Sería conveniente si son caudales de 20 años y si son precipitaciones, si convertimos la precipitación en escorrentía, que las precipitaciones como mínimo sean de 20 años de observación. Por suerte, en el tema de precipitaciones tenemos más de 20 años, ¿no? En la mayoría de las estaciones y en otras también no se cumple. ¿Ya? Que estará comprendida entre una época de mínima y una máxima consecutiva que definirán el volumen necesario de embalse. O sea, dentro de esos 20 años que tengamos, ya nos aseguramos que hay periodos bajos y periodos altos, tanto de precipitación como de escorrentía. Entonces, eso nos da una cierta seguridad en en el dimensionamiento de la represa. El primer acercamiento que hemos tenido al almacenamiento del agua, a la regulación, es con la curva masa que hemos avanzado en hidrología, ¿no? ¿Alguien se acuerda la curva masa? ¿Cómo se construye? Siempre es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye la curva masa? ¿Qué nos puedes refrescar la memoria? Bertín Romero, ¿cómo se construye la curva masa? No, no estoy tan al tanto, dije, pero creo que era la acumulación de volúmenes sobre un eje cartesiano, ¿no? Pero no me acuerdo bien ahorita, Inge. Está bien, está bien. Es volúmenes acumulados, ¿no? Volúmenes acumulados en un periodo, ¿no? En un tiempo, que pueden ser meses, como pueden ser años, y algunos tal vez les convenga hacer nivel diario. Generalmente son meses, donde justamente sale esta formita de la gráfica, ¿no? Esta curvita, sube con mucha pendiente y luego sigue subiendo con baja pendiente. Mucha pendiente significa temporada de lluvia, harto caudal en el río y poca pendiente, temporada de bajo caudal en el río, ¿no? Cuando no llueve, ¿ya? Y una línea vertical que sale desde este punto de inflexión significaba el volumen que se puede almacenar y esta línea recta inclinada significa el caudal, ¿no? Y el caudal es igual al volumen sobre tiempo. ¿Ya? Si uno conocía el volumen, podía colocarlo aquí y trazaba esta línea y podía conocer el caudal, ¿no? Y si conocía el caudal, podía colocarlo ese caudal aquí en este otro de inflexión, con la pendiente simbolizaba el caudal, ¿no? Y podía, hacía esto, ¿no? Y podía decir, para ese caudal, este es el volumen que se necesita, ¿no? ¿Ver? ¿Se acuerdan un poquito? Deben acordarse de eso. Que construir la cromasa era lo más fácil, interpretarla, utilizarla era un poquito lo complicado, ¿ya? Para hacer eso se necesita registro de caudales y van a ver que ustedes cuando ya quieran diseñar, construir, no hay un registro de caudales de 20 años justo en el lugar donde quieras tú construir la represa, ¿ya? O sea, desde ahorita ya tendrían que estártelo midiendo en un posible lugar que todavía no se sabe que van a hacer una represa y tener ya los caudales, ¿no? Midiendo todos los días si es posible. Recomendable 3 veces al día, ¿ya? Entonces, no hay, entonces esto lo vemos un poquito como teoría, solamente, pero ya nos da una idea, ¿no? Entonces, un poquito recordando lo que era hidrología, curva más allá. Repasan también un poquito eso, repasan su uso, su interpretación. Y lo que generalmente vamos a hacer nosotros para encontrar el volumen que requiere la represa, la presa o la represa, es esta tablita que ya la conocíamos. Por eso yo he tardado bastante en explicar la tablita esta que hemos hecho para el atajado, que un poquito se ajusta, se aumenta algunas cositas para un reservorio, ¿ya?
porque el atajado le llega agua de manera casi controlada, mientras que a una represa, el río mismo es el que va almacenando, ¿no ve? Directamente. Se tranca un río y ahí se va almacenando el agua, ¿ya? Entonces tiene algunas cositas más, y además que es más grande, ¿no? ¿Ya? Pero más o menos ya conocemos que en una tablita se puede colocar las entradas de agua, las salidas del agua, ¿no? La demanda y las pérdidas, y en función de eso ver cuáles son los meses de déficit, y en función de eso ver cómo usar el agua que nos sobra en algunos meses para los meses que nos faltan, y de ahí tener más o menos un volumen de almacenamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer para determinar, y para construir esta tablita, recordamos, ¿no? Necesitamos las precipitaciones al 75%, ¿no? Si se acuerdan, necesitamos los aportes del río, ¿no? Mediciones de caudal o aforos de caudal del río, que si no los tenemos, lo vamos a convertir de precipitación a escorrentía. Generalmente para caudales medios es suficiente con el coeficiente C de escorrentía. Para caudales máximos tendría que ser el número de curvas, y la cuenca es más de, por decir que es más de 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Y vamos a colocar un límite, ¿ya? Un límite para la fórmula racional. Por ahora no nos interesa mucho eso, ¿ya? En el externo pudiera haber otra entrada de agua, ¿no? Un trasvase de un río a otro río, pudiera ser. En las demandas tenemos para riego generalmente, después pudiera ser para agua potable, para animales, para generación de energía eléctrica, ¿ya? Y las pérdidas, infiltración y evaporación generalmente. A ver, las demandas, no nos olvidemos, si es para riego, tiene que ser en función del cultivo, evapotranspiración potencial de referencia, luego la de cultivo. Entonces, todo ya más o menos ya lo conocemos. Y aquí unas formulitas que vamos a ver cómo se calcula para determinar cuánta agua debemos almacenar y cuánto nos sobra, que va a rebalsar, ¿no? Siempre hay rebalse, ¿ya? Entonces, eso a manera de conocer qué es la regulación. Entonces, regulación, modificamos el régimen fluvial de un río, ¿no? Mediante el almacenamiento. Entonces, aguas abajo de la represa, y ya según la necesidad que tengamos del agua, se puede dejar pasar cierta cantidad solamente, ¿no? Entonces, ya hemos definido que para regular necesitamos un represamiento, ¿no? En la fotito está una pequeña represita, que también se puede llamar presa, que se puede llamar embalse, que se puede llamar reservorio. Entonces, el agua ya no pasa con régimen natural agua salada, se almacena y dejamos pasar solamente lo que se requiera, ¿no? Definiciones de presas. Las presas son obras que se construyen a través de un río como una especie de basera para elevar el nivel del agua y formar lagos o pantanos artificiales, ¿no? Una definición que no está muy completa, pero que para algunos casos sirve. Otra definición sería que un embalse es un lago artificial construido para almacenar agua durante la estación lluviosa y para distribuirla durante la estación seca. Esta está mucho mejor. Esta es una condición general impuesta por el clima, es decir, que nuestras lluvias, salvo contadas áreas, están concentradas durante un periodo de unos 4 a 5 meses, siendo muy escaso o nulas durante el resto del año, lo cual es verdad aquí en Bolivia. Entonces, esa mala distribución del agua de la lluvia nos obliga a almacenarla mediante la construcción de embalses, ¿no? Aquí otra más, otra definición para seguir reforzando para las preguntas teóricas del examen. Una presa es una basera que se construye en medio del cauce de un río para almacenar parte de su agua. Eso es verdad. Siempre se tiene que dejar pasar una cierta cantidad, ¿no? Para los usos que ya había de hace muchísimos años, para la fauna, para los animales, incluso para que se vea bonito el río, ¿no? No lo puedes secar totalmente. Aguas abajo está hablando, ¿no? Almacenar parte de su agua y regular su caudal.
¿no? Y regular, que es importante, es almacenamiento y regulación. El agua almacenada se llama embalse, ¿no? Un poquito repetitivo. Ahí tenemos otras fotitos, ¿no? De represamientos, estos con hormigón, muros rectos y muros con curvaturas. Dice, ¿qué son las presas hidráulicas? Las presas son estructuras hidráulicas, ya un poquito nos centramos, ¿no? A lo que nos compete, de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras. Entonces, tradicionalmente se ha ido usando este librito que es el diseño de pequeñas presas, ya una edición americana, ¿no? Pero sobre esta base hay otros muchos libros que nos podemos apoyar y que yo también se los voy a pasar, ya, todo lo que tenga se los voy a pasar. Pero es muy interesante, para los conceptos y las formulitas más sencillas están aquí, digamos, ¿no? Están aquí. A partir de estas se desarrollaron muchísimas otras formas de calcular, incluso software, ¿no? ¿Ya? Pero es un buen libro para empezar a leer en el tema de presas. Y como toda estructura, más aún empresas que tienen una gran inversión, entonces hay esta guía ya del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, guía para la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión para proyectos de riego, o sea, para diseñar. Aquí nos indica más o menos con qué métodos, con qué fórmulas, con qué nivel de calidad deberíamos de diseñar, ¿no? Un sistema de riego que vaya a tener represa, ¿ya? Y es bueno empezar a conocerlo por lo menos, o tratar de hacer algunos cálculos básicos que aquí indican, porque eso después es lo que nos piden y exigen cuando uno tiene que presentar un proyecto real. Y si no cumples algo de aquí, te observan, ¿no? Hasta que cumples, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, la parte hidrológica e hidráulica, vamos a repasarlo de esta guía y van a ver que ya mucho de eso ustedes ya saben. Simplemente vamos a ordenarlo nada más. Pues creo que esta guía ya se los he pasado. Este otro textito ya se los pasaré seguramente. Entonces, hay muchos tipos de presas, ¿ya? Hay bastantes. Y cada vez seguramente van a ir apareciendo otras más, ¿no? Por el tema de la tecnología. Los más conocidos, ¿no? El de tierra o escollería, ¿no? Que serían con piedras. Una mezcla de ellos también. Después estaría el de gravedad, que es de hormigón, bien gorditas, por peso propio nomás se tienen el agua y son estables por su peso propio. Y también se las hace más flaquitas cuando son arco y bóveda, pero tienen otro funcionamiento, ¿no? Otro funcionamiento estructural, que después ya lo vamos a analizar uno por uno. El de contrafuerte, ¿no? Más o menos más flaquitas, pero con unos contrafuertes para ayudar a resistir el empuje del agua. Entonces, hay diferentes tipos de presas, eso es lo que tiene que quedar claro, de diferentes materiales y de diferente comportamiento estructural, ¿ya? Entonces, una, una diferenciación así básica, superficial, las de gravedad, de hormigón, bien gorditas, ¿no? En física, ¿no? En física sí, en hidráulica uno también se hace el cálculo de muros, ¿no? De muros verticales y se calcula la fuerza hidrostática, ¿no? Y de acuerdo al empuje del agua, entonces se dimensiona el espesor, ¿no? El espesor del muro que por peso propio tiene que sostener al empuje del agua, ¿no? Entonces detienen el agua gracias al tipo de material empleado como hormigón o mampostería. La mampostería es piedra picada, pero con mortero de hormigón, ¿no? Y el hormigón ciclopio generalmente piedra con hormigón y hormigón puro también pudiera haber, ¿no? Hormigón simple, ¿ya? Entonces hay muchas variantes. El de contrafuertes, ¿no? El murito más delgado,
ya, pero con estos tabiques, ¿no? Un cálculo estructural mucho más exigente en este caso, ¿no? Formada por una pared impermeable situadas aguas arriba y contrafuertes resistentes para su estabilidad situada aguas abajo. ¿Ya? Entonces aquí ya las flexiones entre contrafuerte es importantísimo, ¿no? Calcularlas. Y las de arco bóveda, que son bastante así flaquitas, esbeltas, va a haber mucha flexión. El esfuerzo, más que todo, se transmite, dice, a los apoyos naturales en los costados, que van a ser rocas seguramente, ¿no? Y conviene que la distancia sea lo más corta posible, ¿ya? Para que los esfuerzos no, no tenga que resistir todo el hormigón, sino la roca natural que vaya a haber en los costados. Dice, aprovecha el efecto transmisor del arco para transferir los empujes del agua al terreno, o sea, a los laterales. Ya lo vamos a un poquito describir con más detalle en los siguientes capítulos, ¿ya? Y el de tierra, ¿no? Oye, que si es de tierra, se puede deformar y todo eso, ¿no? Y son más gorditas, ¿no? Mucho más anchas y con taludes, ¿no? Y tiene un núcleo al medio, un núcleo que tiene que ser impermeable, ¿no? Tiene un núcleo de material arcilloso que a veces es tratado químicamente o con inyecciones de cemento, o una pantalla de hormigón bien delgadita al medio puede ser, ¿no? También tiene sus variantes, también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, los usos, el uso más difundido, digamos, más empleado aquí en Bolivia es para riego, ¿ya? Es para riego. En segundo lugar, estaría para la generación de energía eléctrica, pueden estar los dos conjuntamente igual. Y después, indirectamente, controla las inundaciones, o sea que si en época de lluvia yo no dejo pasar el agua, la almaceno, aguas abajo de la represa, ya no hay picos altos del hidrograma, ¿no ve? O sea, ya no hay inundaciones. Y solamente debo pasar un caudalcito medio, ¿no? Para las plantitas, para otros sistemas de riego y de agua potable que pudieran haber aguas abajo. Entonces también sirve para el control de inundaciones. Aquí también estaría para la navegación, ¿no? Para recreación, para la cría de peces, ¿no? Para práctica de deportes acuáticos. Entonces ya la represa nunca tenía que vaciarse, mantener un cierto nivel de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ya se va un poquito haciéndose un poquito más complejo la determinación de su volumen. Ahí tengo dos fotitos ya, más o menos visto en planta. Es muy característico, es muy característico. Si aquí está el cerramiento, entonces hacia arriba, cualquier cauce que llegue, cualquier río, entonces es como una colita de agua, ¿no? Es muy característico esta forma de una represa. O sea, idealmente muchas veces podemos pensar que es así, ¿no? Pero en realidad tiene estas colitas, ¿no? Es lo más normal, ¿ya? Entonces, el agua se almacena y aguas abajo es justamente donde se modifica todo el régimen fluvial, ¿ya? Entonces, aquí aguas abajo ya no hay picos de agua. Y si hay son mínimos, ¿no? Mínimos picos. Aquí se amortigua toda la cantidad de agua. Entonces, aquí se deja pasar cantidades ya controladas, ¿no? Solamente todo lo que se necesita para los usos que ya habían desde hace muchísimos años atrás, ¿ya? Y lo propio aquí tenemos la represa aquí en Tarija de San Jacinto, el cierre Saxito. Entonces fíjense la forma, ¿no? De esta mancha de agua, son con colitas en todos los afluentes que vaya a tener, ¿ya? Y aguas abajo es justamente lo que se cambia el régimen, ¿no? Se cambia el régimen del río y aguas abajo ya no hay inundaciones o no hay crecidas, salvo un mal funcionamiento de las represas, hay que decirlo ya.
un mal funcionamiento de la represa, que se abra sin control las compuertas o que se rompa, ¿no? Es un desastre, tremendo vas abajo, ¿ya? Son estructuras que hay que tener muchísimo cuidado en el diseño, en su construcción y en la operación. Para su diseño necesitas conocer toda la cuenca aguas arriba, porque en ahí se genera la escorrentía, ahí se generan los sedimentos que pudieran colmatar la represa, y aguas abajo lo que importa son los terrenos de cultivo, ¿no? Donde se va a regar y cualquier otro uso que pudiera haber. Elementos de una presa o de una represa, ¿ya? Entonces, conceptos básicos, teóricos, ¿no? Hay un término que se utiliza, el vaso de almacenamiento, es muy conocido. Entonces, el vaso es la parte del valle que inundándose contiene el agua embalsada, ¿no? Entonces, toda la mancha de agua que hemos visto se comporta como un vaso, ¿no? Ahí, entonces, ahí se almacena. Como quisieras que sea tu vaso, que sea lo más ancho, ¿no? Ancho y profundo para que puedas almacenar la mayor cantidad de agua posible, ¿no? Y aquí siempre el tema de que a veces se inunda algún terrenito, alguna casa, ¿no? Que después el que financia el proyecto tiene que compensar, ¿no? Pagarles plata, comprar su terreno o darles en otro lugar, ¿ya? La cerrada o boquilla, el cerramiento, ¿no? El muro, o ya sea de tierra o de hormigón, dice, la cerrada o boquilla es el punto concreto del terreno donde se construye la represa. Aquí, el lugar donde se almacena el agua se lo llama vaso. Ahí está clarito. Donde se almacena es el vaso de la represa. Ahí tenemos, ¿no? Unos también denominadas cortinas, cerramientos. ¿Ya? Ahí tenemos una de hormigón. Aquí tenemos una de materiales sueltos, ¿no? Tierra con piedras, seguramente un núcleo de hormigón revestido con vegetación aguas abajo, ¿no? Para que la lluvia no lo desgaste, aguas arriba con piedra o con algún tratamiento, ¿no? Para que no sufra desgaste también, ¿ya? Dice, se denomina presa o represa a una basera fabricada de piedra, concreto o materiales sueltos que se construye al paso de un río o arroyo. A esta basera se le llama cortina, ¿no? Y la parte más alta, corona. Entonces, la parte más alta es corona, que generalmente son caminos, ¿no? Que no en todo, en algunos se hacen, ¿no? Caminos, para que pase movilidad a las personas y todo eso. La cerrada o boquilla es el punto concreto del terreno donde se construye la presa. La presa o cortina propiamente dicha, cuyas funciones básicas son, por un lado, garantizar la estabilidad de toda la construcción, soportando un empuje hidrostático del agua, y por otro, no permitir la filtración del agua. Entonces, ahí está, contener, tener la fuerza para contener, para que el agua no lo venza, y aparte tiene que ser impermeable, ¿no? No al 100% es difícil, pero un alto grado de no dejar pasar el agua, ¿no? Elementos de una represa, o parte si quieres. Entonces, esto tienen que pasarlo, ¿ya? Aliviadero, borde libre mojado, borde libre seco, cresta de la presa, cresta del aliviadero, descarga de fondo, descargador de medio fondo, estribo. Entonces, vamos a ir viendo algunas gráficas, vamos a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, la parte más alta del muro es la cresta. Más abajito hay una salidita de agua, como por un vertedero. Esa va a ser la cresta del aliviadero, la presa propiamente dicha. Hay túneles de inspección, hay túneles donde se puede manipular las llaves de paso o las válvulas, y hay las salidas de agua, ¿no? Que algunas son obras de toma para dejar salir el agua y conducirlas hasta los sistemas de riego o para generación de energía eléctrica o para otros usos, y las de fondo que
generalmente son para tratar de limpiar el sedimento, el material sólido que se pudiera quedar ahí detenida en la represa, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos elementos y otras partes que no son elementos de la represa mismo, pero aquí vale la pena ya ir describiéndolos. Tenemos un nivel normal que el agua hasta ahí está almacenada y por encima de eso rebalsa y se sale. En ese trajín de rebalsarse puede siempre subir un poquito su nivel hasta el nivel máximo, pero tiene que quedar un borde libre seco, ¿no? Nunca tenía que sobrepasar este nivel máximo, ¿ya? Tenemos un nivel o volumen activo o volumen útil que se llama, ¿no? Como la represa nunca tiene que estar vacía, entonces se deja ahí un volumen de operación o volumen inactivo de agua, y por debajo estaría el volumen muerto, que se deja que para los sedimentos que seguramente se van a ir colmatando poco a poco a través de los años de funcionamiento, ¿ya? Que eso no se puede aprovechar, ¿no? Ahí en la fotito, una presa de materiales sueltos. Ahí en el medio, eso es lo que interesa, ¿no? Entonces ahí tiene un vertedero con una estructura tipo canal, una rápida podría ser, para que el agua salga en caso de que la presa ya esté llena, ¿no? El agua no tiene que salir por cualquier parte, sino por una estructura bien controlada. En este caso va a ser de hormigón bien revestido. Y tiene otrita más por acá, por el costado, ¿no? Otro vertedero de emergencia, dice, ¿ya? Los estribos vienen a ser estos laterales, ¿ya? Los laterales de la represa, ¿no? Donde se quiere que el suelo natural sea lo más duro, lo más resistente, lo más impermeable posible. Aquí tenemos una presita a gravedad de hormigón. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La cresta, el talud aguas abajo, un tunelcito de visita, un dentellón hacia aguas abajo, y generalmente se coloca inyecciones de hormigón en todo el largo de la represa, ¿no? Y en algunos casos una pantalla impermeable, ¿no? Si se pudiera construir, ¿ya? Aquí tenemos más o menos un esquemita que nos indica que cómo funcionaría una central hidroeléctrica, ¿no? Entonces aquí está la turbina, las hélices que giran por el agua que estaría pasando a través de un tubo. Lo hace girar y genera, ¿no? Energía eléctrica, ¿ya? Agua constante, ¿no? Que va a ir saliendo, que se calcula y en función de eso va a estar dimensionada el generador eléctrico y se sabe cuántos kilowatts va a poder generar, ¿ya? Esta estructura puede estar ahí pegada a la represa o como también puede estar más lejitos, ¿no? Más lejitos sin ningún problema. En total, el agua se puede llevar por tubería sin ningún problema, ¿ya? El agua, una vez que ha pasado por las hélices, vuelve al cauce natural, o sea, se lo devuelve. Y arriba tenemos, ¿no? La corona y parece que hay una carretera, ¿no? Una carretera. Este esquemita es bien interesante, ¿ya? Entonces, yendo de abajo hacia arriba, teníamos el desagüe de fondo, que es para tratar de limpiar el sedimento. Digo tratar porque es muy difícil de limpiar eso. Se puede limpiar en parte. Otra parte siempre va a ir acumulándose y va a ir quedándose en la represa. Más arribita ya tienes, pudiera ser otro desagüe para los sedimentos. Ya tal vez ya pasó 5 10 años y los sedimentos ya han aumentado de nivel. Entonces este ya va a estar totalmente colmatado, ya sin uso, y pudiera funcionar este otro, ¿no? ¿Ya? Inmediatamente más arribita de eso tienen que estar las obras de toma, ya para sacar el caudal que se necesite, ¿no? O sea que una represa más o menos hasta aquí. De ahí para abajo es un volumen que no se lo tendría que contar como que lo vas a poder utilizar, ¿no? De ahí para arriba sí es lo que vas a poder utilizar, ¿ya? Entonces de ahí para abajo
son volúmenes de agua que siempre van a estar ahí, e incluso por abajo el sedimento va a ir creciendo, ¿no? Entonces, el volumen útil que nosotros podemos aprovechar va a ser de ahí para arriba, ¿ya? Es muy normal esta situación. O sea, una represa nunca va a estar totalmente vacía, ¿no ves? Siempre va a tener agua. Y esa agua es justamente por esos temas, ¿no? Que hay una altura de operación, que hay una altura de sedimentos y todo eso, ¿ya? Y también pudiera haber un túnel de otra parte que es fuera del muro de la represa, un túnel obviamente revestido, que en muchos casos se lo ha usado para construir la represa, ¿no? O también se lo ha construido con un fin, ¿no? Que pudiera ser para sacar agua para energía eléctrica, ¿no? U otro uso, ¿ya? Pudieras tener más de una toma también, ¿ya? Una toma aquí, otro más arriba. En este caso aquí tiene otra toma. Esta toma va a poder aprovecharse solo cuando la presa esté llena, como un canal, ¿no? Mientras que este con tubería sí va a poder aprovecharse en varios periodos que incluso que el agua esté bajando de nivel. Y tendríamos un vertedero de excedencias, ¿no? De rebalse, que tendría que tener una compuerta para que pudiera abrirse o cerrarse, ¿no? Según las necesidades, ¿ya? Entonces seguimos viendo más elementos. En aquí se puede ver el cerramiento, en el cerramiento los estribos a los costados, la corona, y aquí tenemos una obrita de toma, entonces es tipo torre, ¿no? Esto viene desde el fondo ya con hormigón, es una torrecita, tiene orificios y por ahí entra el agua. Y de ahí ya no se lo ve, podría salir por cualquier lado, ¿no? Ya sea por tubería o canal, generalmente por tubería, y sale de manera más controlada, ¿ya? Aquí tenemos el vertedero de excedencias, por acá tenemos la compuerta de fondo, ¿no? En caso que uno quiera limpiar los sedimentos generalmente, ¿no? Un colchoncito amortiguador también. Esta estructura generalmente es un vertedero de excedencias. La presa ya está llena, cuando ya pasa el normal, entonces rebalsa a una estructura y a partir de ahí, y más arribita, unos 2 metros más arriba, estaría la altura total de la presa, ¿no? Entonces ahí tenemos un borde libre, que se denomina, ¿ya? Ahí tenemos un cerramiento de una presa. Esta es una presa hormigón, arco hormigón más o menos. Este sería aguas abajo. Aquí sí sale una tubería, ¿no? O dos tuberías salen. ¿Ya? Una presa pequeñita que salen dos tuberías. Entonces de ahí tiene una toma y otra toma y de ahí seguramente va por el tubo. Y está el tubo recubierto con hormigón, ¿no? Por aquí sí se puede ver una compuerta de fondo para limpieza de los sedimentos. Una más abajo, una más arribita. ¿Ya? Y este vendría a ser el estribo, la baranda de seguridad. Y este vendría a ser la misma estructura, pero aguas arriba. Fíjese, el arco tiene que ser hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, entonces el empuje del agua viene por acá. Y los esfuerzos se transmiten aquí, ¿no? Aquí, ¿no ve? Ahí, ¿ya? Y eso hace que la estructura trabaje menos y pueda ser de menos espesor. Entonces, esos son algunos elementos introductorios que estamos viendo. La misma represita, entonces las dos obras de toma, el tubo, que también después pudiera convertirse en canal. Aquí está la compuerta, ¿no? Una más abajito para los años iniciales, otra más arribita, ¿no? Cuando ya esté 5 o 10 años de funcionamiento para tratar de limpiar la represa. Esta es muy chiquita, ¿no? El vaso, que es aquí arriba, se ve que es bastante pequeño. En este caso, su vertedero de excedencias está en terreno natural, ¿no? Como un canal grande va a ser. Y tiene que seguir el hormigón hasta más aquí abajo, ¿no?
con unas caídas escalonadas seguramente, vertedero de excedencia. Y ese borde libre, ¿no? Aproximadamente por el tamaño de las personas, el borde libre estaría entre 1,5 a 2 metros más o menos, que también eso se calcula. Aquí tenemos otro cerramiento, que es una presita a gravedad, se ve que está recta, tiene el ancho para que puedan circular movilidades. Aquí están las compuertas para dejar salir las aguas que estén ya en demasía, o sea que la represa ya está llena y como no tiene que rebalsar, entonces ya abren las compuertas y sale el agua, ¿no? Tiene 3 salidas, en este caso solo está funcionando una, y tiene esta formita, ¿no? El salto esquí que se llama, ¿no? Para que el agua salga ya disipada la energía, ¿no? Para que no salga como un chorro que pudiera desgastar aguas abajo, ¿ya? O sea que ya sale más salpicada, más ancho en su flujo, entonces causa menos daño a aguas abajo. La formita, ¿no? Más o menos un perfil Krieger parece. Y ahí seguramente esto hay que calcularlo, ¿no? Ahí tienen sus elementos. Otra forma aquí tenemos otra obrita y toma, ¿se fijan? Dice rejillitas, más o menos tiene una cajita donde va a tener como una rejilla para que solamente salga agua y no salga, en el río pudiera haber todo tipo de sólidos, ¿no? Palos generalmente, plantas acuáticas y también hoy en día algo de basura, ¿no? Entonces ahí tiene su rejillita. Tiene unas valvulitas para abrir y cerrar. Si esto va a ser visitable, pues si pudiera colocar válvulas aquí, ¿no? Si no, la válvula pudiera estar aquí afuera o pudiera estar aquí al final, aguas abajo. Por ahí está el tubito de salida. El nivel mínimo del agua y el nivel normal y aguas abajo es un volumen de operación y un volumen muerto. Ya no nos olvidemos eso. Entonces aquí tenemos una obra de toma, ¿no? Que va a estar ahí en medio del agua, más o menos como una torre, ¿no? Como orificios. ¿Ya? Esto no se nota muy bien, ahí está, pero una tubería. Una tubería, aquí estaría el agua de este lado, ¿no? De este lado estaría el agua, ¿no? Y ahí sale el tubo, y aquí estarían las llaves para abrir y cerrar, ¿no? Siempre se requiere que haya varias obras de toma, ¿no? Varias salidas de agua, por si alguna se tranca o falla, hasta que se repare pueden pasar días y meses, entonces conveniente, ¿no? Que haya mínimo 2 obras de toma, si hay más, mucho mejor todavía. Ubicación de las presas. Este es un tema mucho más complicado, ¿ya? Entonces, aquí los criterios que se van a dar son bien básicos, digamos, ¿no? La ubicación de las presas siempre es el tema más importante. Consideraciones topográficas, obviamente, ¿no? Topográficas que tengan un buen vaso, amplio, y que el cerramiento sea lo más angosto posible, ¿no ve? Las condiciones geológicas, uno quiere que justo en el cerramiento haya una buena cimentación, ¿no? Una roca de las más duras, impermeables, lo propio en los estribos, ¿no? En los costados. Entonces quiere decir que hay que hacer un estudio topográfico, un estudio geológico. Luego, tiene que haber agua, ¿no? Para garantizar que hay agua tienes que hacer un estudio hidrológico. Demandas de acuerdo a las plantas, cuánto se necesita y ver si la cuenca puede dar, ¿no? Aforos, los aforos a veces no se tienen de 20 años, a veces son de 1, 2, 3 años, entonces a partir de la precipitación con las características de la cuenca, ¿no? Eso también va a definir el tamaño de la represa seguramente. Consideraciones hidráulicas,
¿no? Ya desde el principio, ¿no? Hay que desviar el agua para poder construir. Después hay que hacer cálculos hidráulicos para cada una de las estructuras, seguramente, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, el vertedero de excelencia, las obras de toma y todo eso. Hasta ahí nosotros podemos participar muy bien. Ya en esta anterior parte, la parte geológica, tiene que venir un experto, geólogo, geotecnia también, ¿ya? Geotécnico, el topógrafo profesional. La parte hidrológica e hidráulica también son especialidades de empresas, pero que nosotros medianamente podemos participar. La parte estructural conviene que lo haga un especialista estructurista. Y consideraciones generales. Puede haber otros aspectos, ¿no? Que puedan inducir a la ubicación, ¿no? Como por ejemplo que hasta el lugar donde se quiera hacer la represa haya un camino, haya los materiales necesarios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también depende del tipo de... Esto es así, ¿no? Puede condicionarte, puede cumplir las otras condiciones y y puede ser que se adecue más a un tipo de presa, ¿no? Por ejemplo, si el lugar de cierre es bastante angosto y hay buena roca, tal vez este con arco, ¿no? Ya. Y por ahí no es tan angosto que digamos, y tal vez se adecue más a esta otra de una presa a gravedad. Y por ahí el valle es bien amplio, es muy ancho, por decir, hay que cesar 100 metros, y hacer de hormigón va a costar muy caro y de repente sea mejor materiales sueltos, pero también hay que ver que estos materiales, que no son cualquiera, tienen que haber en el lugar del proyecto, que no tengan que traer de lejos, ¿ya? Entonces el tipo de presa también influye en la ubicación que se va a dar, o la ubicación influye al tipo de presa, así, en ambos casos se influye. Apreciación general del sitio. La conveniencia funcional, hidrología. La hidrología va a definir también junto con la demanda el volumen de almacenamiento, ¿no? Conveniencia técnica, dice, también hay que ver, dice, si el sitio es apropiado, si tiene cercanía de materiales, si el sitio es impermeable, no solo el cerramiento, ¿no? No solo la parte del cierre, también el vaso también hay que ver, ¿no? Si fuera del río donde se va a inundar, también es impermeable. Los factores determinantes son la hidrología, la geología y la geotecnia. Ahí está, ¿no? Y aquí tenemos unos pequeños textos, ¿ya? Que le he puesto ahí para que puedan un poquito leer varios aspectos que que se deben tomar en cuenta. Como les digo, esta es una especialidad en temas de presas. Nosotros vemos una parte bien básica, ¿no? Bien básica, ¿ya? Es una especialidad que una maestría seguramente en 2 o 3 años, llevando solo presas, ya uno pudiera dominar, ¿no? Dice que hay que tener en cuenta el gradiente hidráulico, o sea, los niveles de agua, ¿no? Los niveles freáticos, la altura a la que se encuentra, los esfuerzos en la cimentación, la deformación en la cimentación, porque va a soportar un peso grande, ¿no? De la estructura. La excavación de la cimentación también indica, ¿no? Aquí en el de tipo de presa 2 ¿no? La forma del cerramiento, más ancho, más angosto, y el material que pudiera tener abajo, ¿no? Uno quisiera siempre que fuera así lo más angosto posible y que hubiera roca, ¿no? Y que la excavación que uno tenga que hacer sea lo menos posible hasta encontrar ese material que sea bastante duro, ¿ya? Que darle una pequeña leidita a esto. Hay que ver, ¿no? Dice, para presas de bóveda en arco, te da aquí unas recomendaciones. Dice, necesitas cimiento muy resistente e indeformable. Estas en arco necesitan roca, ¿no? Roca muy sana, muy fuerte, porque ahí se transmiten los esfuerzos, ¿ya?
Dice, necesita una topografía muy particular, longitud de la correlación menor de 3 veces la altura de la presa. Estas características lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una por una. Necesita pocos materiales. Ahora, hormigón, son muy espectaculares, muy estéticos, ¿no? Uno le puede dar unas formas arquitectónicas muy visibles. El aliviadero y las conducciones pueden colocarse en el cuerpo de la presa, ¿ya? Y así tienes estos recortecitos de acuerdo al tipo de presa, más o menos, cuáles son las características que debería tener el lugar, ¿no? Entonces tú vas viendo si voy a colocar de una presa de materiales aligerados, esa con contrafuertes, estas características tiene que tener. Si voy a colocar una presa de gravedad, estas son las características que debería tener el lugar, ¿ya? Si son de materiales sueltos, ¿no? El de tierra con piedras y todo eso, dice, tiene las menores exigencias de cimentación, ¿no? Porque son anchas, muy gorditas, gran versatilidad de materiales y taludes para adaptarse a diferentes condiciones. Puede construirse en cualquier sitio. Son versátiles con topografía cerrada, aunque hay que evitar laderas con fuertes irregularidades. El aliviadero y las conducciones tienden a colocarse fuera del cuerpo de la presa, ¿no? Ya sé. Esas las vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos las características de, de cada uno, ¿no? Con sus grafiquitos, con esquemas, con algunos pequeños calculitos también que se hacen. Determinación de la altura de una presa. Esto es importantísimo, ¿ya? Esta va general, no importa el tipo de presa que sea, la altura de la presa siempre tiene la misma metodología. Ahí está el esquemita, parecería muy complicado, ¿no? Pero no es tanto. Entonces, la altura total de la presa generalmente tiene tres niveles, ¿ya? Y esos tres se subdividen en otros. Pero tiene un volumen muerto, ya que ahí están las piedritas aquí abajo, ¿no? Piedritas, se presentan todo el material sólido que sí o sí, pues, en los primeros metros es inevitable que se vaya ahí a almacenar, ¿ya? Más o menos conocido ese volumen de sedimentos, entonces uno puede determinar la altura a la que va a estar ese volumen muerto, ¿no? Y coloca una salida, una purga de esos, para tratar de limpiar esos sedimentos. Una purga pudiera estar aquí y también otra pudiera colocarse más aquí abajito, ¿no? Que en muchos casos se coloca. Después de ahí supuestamente es el volumen útil, pero si uno dice que desde el volumen muerto hasta el nivel normal va a ser el volumen útil, eso significa que en algún momento se va a vaciar la represa. En algún año, cuando ya esté colmatado el volumen muerto, puede quedar vacío. Entonces, siempre se tiene que dejar un nivel de agua más o menos permanente por el tema, ¿no? De que las represas tienen peces, es recreativo, hay turismo en muchos de ellas, ¿no ve? Entonces hay una altura de operación, ¿ya? Una altura de operación, un nivel de agua que no se lo va a aprovechar para riego o para algún uso, pero sí ahí va a estar, ¿no? Para el turismo, para los peces, para que tenga cierta belleza, digamos, ¿no? El lago. Y a partir de ahí recién va a ir la obra de toma de esa alturita de operación, ¿ya? Que si no hay ningún uso, pudiera ser unos, unos 2 metros, por decir, ¿no? Pero si ya son para peces, para recreación y para otras cosas, se lo tiene que calcular con algunas recomendaciones. Ahí estaría la obra de Tom. Y de ahí sí ya vendría el verdadero volumen útil, ¿ya? El verdadero volumen útil. Entonces, con la regulación que hacemos con la planillita de volumen de entrada, volumen de salida, mes a mes, con demandas, definimos ese volumen y conocido el volumen, conocemos la alturita, esta altura que está marcada aquí. Esa ya. Ya conocido esa altura, entonces uno puede calcular
cuánta lámina de agua puede aumentar en una crecida. Cuando ya esté lleno la represa y llega a un caudal máximo, ¿cuánto puede subir? Nunca debe llegar a rebalsar la altura total, más o menos a una cierta altura calculada, regulable, ¿no? Ese va a ser el nivel, eh, digamos, extraordinario, o nivel máximo del agua que pudiera llegar, ¿ya? Entonces, esa alturita se lo calcula simulando que la presa está llena y está llegando a un caudal máximo para un periodo de retorno. El agua está saliendo por acá, está saliendo por todas las salidas. ¿Y cuánto pudiera subir? ¿No? Sube un cierto nivel, que esa subida va a durar solamente algunas horas, ¿no? Y tal vez ni eso, ¿ya? Y por seguridad se le da otras alturitas, ¿no? Entonces, se asocia el cálculo de volúmenes y los volúmenes se los convierte en alturas, ¿ya? Se calculan los volúmenes muerto, el volumen de operación, el volumen útil, y eso se los convierte en alturas. Luego para el borde libre, los caudales máximos de entrada, se hace una simulación y se lo convierte a niveles, a alturas. Y sumadas todas esas alturas te van a dar la altura total de la presa. Eso es aparte de la cimentación, ¿no? Aparte de la cimentación. La cimentación ya el geólogo o el geotécnico lo van a definir de otra manera. Nosotros estamos abocándonos netamente a la parte de hidrología e hidráulica. Y tenemos algo más simple, ¿no? Volumen muerto, abajo, que al principio va a estar limpiecito, lleno de agua, pero con los años se va a colmatar. Después tenemos un volumen inactivo, que es el volumen de operación, que te asegura que la represa siempre va a tener agua, ¿ya? Y ahí tenemos las compuertas para tratar de limpiar, en caso que se vaya colmatando muy rápido, tratar de limpiar esos sedimentos. Y de ahí recién el volumen activo a volumen útil, ¿ya? Aquí tenemos una salida de agua, pudiera haber otra salida más aquí abajo, otra más arriba. Eso por ahora no vamos a analizar. Y tenemos un nivel normal de agua, ¿no? Hasta ahí es el agua utilizable y cuando sobrepasa ese nivel tiene que salir como rebalse por alguna estructura que sea preparada justamente para sacar el agua excedente de manera controlada, ¿ya? Y la altura total de la represa, ¿no? Con un borde libre, seco que lo llaman. El que está con agua, borde libre mojado, ese nivel solamente aumenta en época de crecidas, ¿ya? Ahí están algunas definiciones. Más que todo es entender, ir a estas grafiquitas y entender estas definiciones, ¿ya? Estas definiciones que de texto a texto, de libro a libro, pudieran tener alguna variación, ¿no ve? Pero ahí está, ¿ya? Generalmente este viene a ser la cresta de la represa, del muro total. Esta viene a ser la cresta del aliviadero de excedencias, el nivel normal de aguas, el nivel máximo de aguas, ¿no? De estos tienes un nivel mínimo, mínimo del volumen útil, ¿no? Que también se lo llama nivel máximo, pero de operación, ¿no? De operación, porque después de eso hay un volumen de operación o volumen inactivo, ¿no? Que siempre tiene que haber esa altura de agua para el tema de los peces, de creación y eso que hemos dicho. Y después está el nivel del volumen muerto, ¿ya? Entonces lo importante es entender la función de cada una de las alturas y cómo se las calcula, ¿ya? Y después los nombres pueden variar de libro a libro, como les dije. Aquí tenemos otro esquemita, ¿no? Volumen muerto, volumen útil y el borde libre, más simple. Pero sabemos que el volumen útil va a tener una alturita de operación, ¿no? En el intermedio. Y que el borde libre se divide generalmente en tres alturitas parciales, que en su momento los vamos a desglosar uno por uno. Entonces, había dicho que se trata de calcular volúmenes. Conocidos los volúmenes, ya sean el volumen muerto, el volumen de operación, el volumen útil,
y los convertimos en alturas, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos mediante la curva área-volumen, ¿ya? La curva área-volumen. Entonces, la curvita área-volumen se lo construye a partir de ubicar en un plano con curvas de nivel, donde está el río, aquí están de celestito o azul el río, aquí está el cierre, tienes que ubicar primeramente, aquí va a ser el cerramiento, ¿no? Y a partir de ahí, lo que se tiene que hacer es justamente hacer esta delimitación, ya que en algún programa te lo hace automático, pero si quieres lo haces manualmente, la curva de nivel se cierra, ¿no? Forma una especie de polígono, ¿no? Y ese es un área que tienes ya, ¿ya? Luego, la siguiente curvita igual haces lo mismo, pero ya esta es la siguiente curvita de nivel, ¿no? Siguiendo la curva de nivel y lo cierras también, ¿no? Lo cierras hasta que sí, ¿no? Ya, me he pasado, por eso lo he borrado. Y así vas haciendo todas las demás, ¿no? Todas las demás curvitas vas haciendo ese cerramiento. He salido. Esta figurita que les muestro está en ¿no? Está en el archivito en el CAD que les he pasado, que es este. Si la estoy poniendo en presentación. Ahorita mismo lo pongo ahí. Ahora sí, ahí se puede ver, ¿no? El dibujito en AutoCAD. Sí, Ese les he pasado ya. Entonces, ese trabajito, fíjense, de ubicar el cierre. En este caso es una presa en arco ya, pero el cierre lo he puesto en línea recta. Igual se puede colocar en arco, ¿no? Pero ahí estaría la línea recta. Entonces, se va delimitando las áreas de las curvitas, que pueden ser metro a metro, cada 2 metros, cada 5 metros, dependiendo del tamaño, ¿no? Ahí, fíjense, da la vuelta y cierra, ¿no? La siguiente, da la vuelta y cierra. O sea, tiene que haber una topografía de todo el vaso, ¿no? De todo el vaso y más, ¿no? Saliéndose más incluso, ¿no? Para tener una superficie donde trabajar, ¿ya? Y nos fijamos esta última que está más aquí, ¿no? Fíjese, sale hasta la cola casi, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se hace topografía, más o menos se tiene que tener una idea, ¿no? De hasta qué altura tiene que levantarse. Inicialmente solo va a ser, cuando no hay presa, solo se ve el río. Y el río va a tener 3 o 4 metros de profundidad nomás. Uno tiene que levantar los puntos, lecturar por fuera del río, ¿no? Subirse unos 10, 20 metros o 30 metros de acuerdo a un perfil de proyecto que exista, ¿no? Y eso hace que levantes incluso terrenos de cultivo, algunos cerros, bosques, pastizales y todo eso, ¿ya? Y así, ¿no? Tener, por ejemplo, esta ultimita, fíjense, está toda esta formita, ¿no? Va por acá, es la misma curva, o sea, tiene el mismo nivel, ¿ya? Y vuelve y lo unimos. Entonces, para cada curvita, vamos a sacarle su área, ¿no? O sea, lo lecturamos, ¿ya? Tendría que tener la geometría, ¿no? A ver si me da la geometría aquí. Ahí está, geometría. Y el área dice 53.357.8 metros cuadrados. ¿Ya? Y así para cada uno.
Como les digo, también hay algún software que lo hace eso automáticamente. Yo lo he hecho esto manualmente nada más, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito a la presentación, estaba aquí, ¿no? Entonces, esas curvitas que se ven aquí, entonces son las que se van haciendo pequeños polígonos y lecturando sus áreas. Y esas áreas se van colocando en una tablita, ¿no? Así como lo he mostrado directamente, te da el área total, ¿no? El área total no te da el área entre curvas, sino el área de un polígono cerrado totalmente. En este caso sería el área acumulada, ¿no? Y se van notando los intervalos y esos intervalos van sumando la altura a la que pertenece esa curva, midiendo de un cero, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Y si hago el promedio de dos áreas consecutivas y multiplico por la separación por la altura entre las dos áreas, obtengo el volumen, ¿ya? El volumen entre esas dos áreas. Y esos volúmenes puedo ir acumulándolo, ¿ya? Entonces, cuando ya se tenga esto, esas dos columnas, tengo volumen acumulado y tengo la altura, entonces, cuando yo calcule el volumen muerto, entonces voy aquí y digo, el volumen muerto es tanto, y ya sé a qué altura está, ¿no ve? Y luego el volumen de operación, voy por acá, entonces por acá está el volumen muerto, por acá está el volumen de operación, y así voy, ¿no? Empieza de cero arriba. Luego por acá estará ya el volumen útil, y lo que me queda será el borde libre, ¿no? Y así se va trabajando, ¿ya? Entonces es una tarea preliminar que uno tiene que construir esta tablita, y esa tablita después es muy conveniente trazar esta curva, alturas en metros sobre el nivel del mar, también puedes buscar en alturas relativas de 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Te ve marcando la altura de la presa, y aquí los volúmenes acumulados, ¿ya? Y así también puedes tener para las áreas a diferente nivel, sobre el nivel del mar o alturas de la represa, las áreas, y las áreas nos van a servir también para determinar los volúmenes de evaporación, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que estudiar un poquito, ya? Entonces, yo les he pasado esto, ¿no ven? Les he pasado este archivito. Entonces, y les he pasado esta planita, ¿ya? Esta planita. Entonces, esta planita es solamente representativa. Tú tienes que hacer de nuevo esto, ya lo vas a ajustar. Haces copiar y te haces otra pestañita por acá. Ahí, listo. ¿Ya? Entonces vamos a un poquito como ejercicio. Esto un poquito lo he modificado. Aquí tengo la 3560, y estas pequeñitas son la 3558, que 3559, y el río está por acá, ¿ya? El eje del río. Entonces no tenemos exactamente la cota del río, ¿ya? No tenemos la cota, y tampoco les he pasado en Civil 3D. Entonces nos vamos a ir colocando que la cota del río seguramente está entre la 357, ¿no? La 3558 y la 3557. Podemos colocar que cito, ¿no? Coloquemos todos, ¿ya? 3557 punto, así va a salir, punto y algo, ¿no? Punto 45, listo, ¿ya? Esa va a ser el fondo, digamos, que no es preciso colocarlo, pero lo vamos a colocar. Eso va a ser cero, el cero total va a ser ese. Cero en área, cero en volumen, es el piso, ¿no? El punto de partida. Y luego recién vamos a colocar 3558, ¿ya? Después está 3559, el 60,
Y en nuestro caso ya no va a haber el 61, de ahí directamente se va a saltar a la, que sea rápido de hacerlo, se va a saltar a la 3565 y después a la 3570, ¿no ve? Así se va a ir saltando. 3559, 60, 3565 y así, de 5 en 5, ¿ya? Entonces, aquí en la segunda columnita te va a ir marcando la altura. Tú ve la formulita y también la tienes que arreglar si no está bien, ¿ya? Entonces, entre este y este, ¿qué altura hay? Si aquí es 3557,45 y este es la 3558, hay 55 centímetros, ¿no ve? O 0,55 metros, que es lo mismo. Entre las 58 y las 59 hay 1 metro, ahí está la formulita. Entre las 60 y 59 1 metro, entre las 65 y 65 metros. Y así vas completando todo el planita. Ya esta es una tarea que la tenemos que hacer y la tenemos que presentar ya en la próxima clase. No te copies de aquí porque esto te va a salir un poco diferente seguramente ya. Se ha hecho otro trabajito de aquí. Yo le he movido un poquito este eje le moví un poquito para que un poquito salgan los valores diferentes, ¿no? Entonces, vamos. Ya tenemos aquí la alturita parcial entre cada curvita que estamos analizando y tenemos la acumulada, la alturita total, ¿no ve? 0, 0,55, 1,55, 2,55, 7,55 y así vas completando hasta llegar hasta esta última celo, ¿ya? Hasta la 3585, 3590. Hasta ahí. Y aquí sí tú vas colocando el área. El área total es de ahí, o si quieres área acumulada, porque ya es el área, si te fijas aquí, si este rellenito, por ahora lo hago desaparecer. No hay más que esté. Los voy aquí, a la primera curvita, en la 3558. Agarro ahí y leo cuánto tiene de área. Dice 24,539. Entonces ahí sí te voy a colocar 24,539. Pero la tengo que colocar con punto, ¿no? 24,539. Ahí está. La siguiente. Vamos ahí. La siguiente curvita, ¿no? En la 3559. El área salió 126. Entonces 126,616, ¿no? Ahí está. En la 3560. Si te fijas, estas áreas que ya estoy marcando, ya incluyen a las que están adentro, ¿no ven? Ya incluye esta área. Por eso es que ya directamente es área total. En algún software, en algún trabajo, te va a sacar el área entre curvas. Si tú sacarías el área entre curvas, entonces, para yo sacar esta área que estoy marcando, tendría que yo sumar las áreas anteriores. ¿Se dan cuenta, no ven? Si yo tuviera las áreas entre curvas, yo tenía que ir sumando esas áreas para tener las acumuladas, las totales. Pero leyendo de esta forma, directamente sacas el área total, ¿ya? Esa es la que se necesita, el área total, ¿ya? Entonces, en la 3560 tengo 351,906. 351,906 era, ¿no? Y ahorita más voy a hacer en la 3565, que sería esta, y va aumentando ya, ¿no? Dice área 2520,32. 2520,32.
2520.32 y un 3 más había por ahí. Y ahí lo voy a meter su decimal ahí, con 3 que aparezca. Listo. Hasta ahí hay alguna duda que puedan tener. No hay, ¿no ve? Entonces simplemente tienes que ir completando las demás curvitas, ¿no? Las demás curvitas, ¿ya? Entonces, si tenemos esto, ¿dónde está el lapicito? Es aquí. Si tengo esta área y luego tengo esta otra área más grande, un área pequeña, un área grande, y las conozco las dos. Entonces, yo quiero sacar su volumen, conocidas todas estas áreas y conocida toda esta área. ¿Qué operación tengo que hacer? Pudieran haber formas más complejas, ¿no? Que tomen en cuenta la curvatura y todo eso. Pero una forma muy sencilla, que no es exacta, pero también que la precisión es aceptable, es promediar las dos áreas, promedio esta área con esta área, y multiplico por la separación, por la altura que hay entre esas dos áreas o esas dos curvas de nivel. Y así puedo tener el volumen entre estas dos, ¿ya? Y justamente esa es la que hace aquí, en este lado, en esta columnita. A ver, aprieten y vean la formulita que tiene. Está promediando las dos áreas, la suma de las dos áreas y divide entre dos, ¿no ve? Ya la han verificado y multiplica por la altura. ¿Cuál altura? Esta alturita que está en esta columna. A ver, verifiquen. ¿Está así? ¿Está así o no? Ujú. Ujú. Entonces, tienes ese volumen entre esas dos curvas. Y si tengo otra curva más aquí arriba, aquí pudiera tener otra curva y otra área, ¿no ve? Entonces ya hago entre esta y esta otra, no ya, entre esas dos no ya hago, ¿ya? Y así voy colocando aquí, en todita esta columna que dice volumen parcial, volumen entre esas dos áreas, ¿ya? Entonces aquí lo voy a borrar y ahora vamos a ver las formulitas. Es una forma simple de hacer, ¿no? Pero después puede haber una que sea más exacta que contemple otros aspectos, ¿ya? Entonces, anoto las cotas, entre cada cota que voy a analizar, hay una altura de separación. Si quieres también pudieras crearte aquí otra columna y colocar los metros sobre el nivel del mar, que sería también bastante útil, ¿no ve? También podrías hacer eso, ¿ya? Es una sugerencia nada más, si quieres hacer eso. Luego la altura acumulada, ¿no? Vas sumando cuánto va subiendo. Y luego vas leyendo el área en el AutoCAD o en el Civil 3D. Ya son áreas totales. Aquí está en metro cuadrado y aquí está en hectárea. A veces es muy grande esta área. A veces conviene colocarlo en hectáreas. Y va a ir aumentando después esto, ¿no? Por eso son pequeñitos aquí. Va a ir aumentando después. Y el volumen parcial, ¿no? Entre las áreas, el promedio y por la altura. Aquí está con formulita, la altura lo está colocando la diferencia de estas dos cotas. Si tú no quieres colocar esa diferencia, directamente puedes multiplicar por este 0,55.
¿no? Y en el siguiente por uno, en el siguiente por uno, en el siguiente por 5, ¿ya? Es lo mismo, digamos, ¿no? Te fijas aquí, estas dos áreas por la diferencia de alturas entre estas dos áreas promediadas por la diferencia de altura. Pero ya sabemos que la diferencia entre esas dos alturas está igual aquí, ¿no? Entonces pudieras tú simplificar la forma multiplicando por estas alturas si quieres, lo que más tú entiendas, ¿ya? Y tienes volúmenes parciales entre curvas y aquí las vas acumulando, ¿no? Y los va acumulando en metro cúbico y aquí lo conviertes a hectómetro. A veces cuando se hacen muy grandes conviene que esté en hectómetro. Ya verificas igual esa conversión, si está bien, si está mal, la verificas. Entonces completas la tablita y una vez que tengas completada, que vas a tener tú menos puntos porque van a estar de 5 en 5, es más que suficiente. Entonces ya construyes las curvitas, ¿ya? Las curvas área, altura, ¿ya? Y la curvita en volumen en X y altura en la Y, ¿ya? Y como te decía, las puedes hacer aquí en cotas o también en altura. Las dos son muy útiles, ¿no? Lo mismo, el mismo volumen, la puedes hacer por altura nivel del mar. Lo propio las áreas, puedes hacerlo de esa manera, ya por altura o por cota. Entonces, para graficar, ¿cuál columna necesitarías, no? Seguramente vas a necesitar, si quieres con cotas, esta columna con el área total, ¿no? Si quieres en metro cuadrado, si quieres en hectárea, ¿no? Y van aumentando, si te van aumentando, entonces por eso la curva sale creciente. Y la otra sería con cota, con el volumen acumulado. O si quieres altura, esta, ¿no? Perdón, esta tiene que ser la altura acumulada, ¿ya? Cota o altura. Está indicando cuál con cuál. Aquí tengo esta otra curvita, altura, volumen. Ahí está, el acumulado con las cotas. Y el otro que es, dice altura, pero que no está graficando nada todavía. No está graficando nada, ¿no? No está seleccionando datos, ¿ya? Esta otra de volumen, esta sí debe estar. Porque está aquí el dibujo, altura, volumen. Entonces la altura acumulada tiene que ser, ¿no ve? Lo está sacando de otra parte seguramente esta, ¿no? O la deseleccionó. Ahí, a ver, ahí, que no se deseleccione. Ahí está. La altura acumulada, 1, 2, 3, 4, 5 y el volumen, ¿ya? A veces es muy conveniente hacer una curva para la parte más baja y otra ecuación para esta parte media alta, porque la tendencia es diferente. Al principio es con mucha pendiente y después tiende a querer aplanarse. ¿Ya? Lo propio que al principio es muy parada y después tiende a aplanarse. Y cuando necesitamos leer puntos aquí, les dije que calculamos el volumen, ¿no ve? Y el volumen lo tenemos que convertir a altura. Entonces aquí está, ¿no? Yo he calculado un volumen muerto de tanto, digo. Entonces entro con volumen aquí y tengo la altura. He calculado un volumen útil de tanto. Entro aquí y calculo a la altura o a la cota que llega, ¿no? Y para no estar haciendo gráficamente, puedo utilizar ecuaciones. O sea, esta curva la puedo convertir, sacar su ecuación. ¿No ve? Agregar línea de tendencia, creo que es, ¿no ve? Generalmente esta potencial o esta exponencial podría ser, ¿ve? Porque no hay, ya aparecía ahí, ¿no?
agregar línea de tendencia. A ver, esta exponencial. Tienes la logarítmica. Y que te presente la ecuación, ¿no ve? Lo que necesitamos es la ecuación, ¿no? Y ahí tienes que ver cuál se adecua, ¿no? La potencial parece que me gustaba más, pero ahí vas probando, ¿ya? Y te sale la ecuación, y a veces sale en alguna parte se ajusta y en otra no, entonces puedo tener dos ecuaciones, ¿ya? Una ecuación para que se ajuste para la parte más baja y otra ecuación para la parte más alta, ¿ya? Y después vamos a ver dónde lo vamos a utilizar, ¿ya? Y después vemos que lo vamos a utilizar. Entonces, consulta sobre la construcción de esta tablita, que la tienen ahí como guía, y hasta con formulitas más, es estudiarla, y la construcción de estas curvas. Área, altura y volumen acumulado, altura. ¿Alguna consulta? Ninguna, jefe. Perfecto. Ya, entonces ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar. Mañana vamos a ver otro, otros conceptos y algunos pequeños cálculos vamos a repasar y vamos a entrar al tema del cálculo del volumen muerto, ¿ya? Entonces, ahí quedamos. Buenas noches, que descansen.